Hola, iniciamos este video de explicación del concepto de antiderivada dirigido a los estudiantes de Matemáticas 2 de las Facultades de Ingeniería de la Universidad Central del Valle. Cuando vamos a definir antiderivada es importante entender cómo representamos nosotros la derivada. Si tenemos una función g y nos dicen que encontremos su derivada, la derivada por lo general la representamos como la misma letra que representa a la función acompañada de un apóstrofe, y la leemos como g'. De manera que derivar una función es encontrar otra función g', mientras que antiderivar es, teniendo la función g', encontrar la función que la genera. Me explico, antiderivar significa lo contrario a derivar. Por tanto, podemos decir que dada una función f, es encontrar la función f mayúscula, que llamaríamos primitiva, dado que la función f mayúscula o primitiva, al derivarla, nos da como resultado la función f minúscula. Entonces, esta f sería la derivada de esta función f mayúscula y le reconoceríamos como nombre de primitiva a la antiderivada. Bien, un ejemplo claro de esto es cuando tenemos una función f de x igual a 8x al cubo. Su antiderivada sería la función f mayúscula de x igual a 2x a la 4, dado que si nosotros esta función 2x a la 4 la derivamos por medio del proceso de regla de la potencia, sería descender la potencia y restar un exponente al exponente 1, nos daría 8x a la 3. Obviamente reconociendo que esto no es derivar, sino que es una reducción a la forma mediante la definición del límite de derivada. Bien, así pues, una función f es la antiderivada de otra función si a esta función al derivarla nos da la función que nos dieron originalmente. Por otro lado, si yo tengo dos funciones primitivas, en este caso representadas por las letras mayúsculas f y g, diríamos que son antiderivadas de las funciones f y g minúsculas, dado que al sumar las antiderivadas serían antiderivadas de la suma de las funciones dadas. De otra manera también podríamos decir que una constante multiplicada por una antiderivada es igual a la antiderivada de la constante multiplicada por la función que resulta como derivada de esa primitiva involucrada en la primera multiplicación. Un teorema interesante es que si tenemos dos funciones f1 y f2 y son derivables, tales que las derivadas de estas dos funciones son iguales para cualquier x en el intervalo a, b en el cual están definidas, entonces podremos decir que la segunda función es igual a la primera función más una constante para cualquier x en a, b. Y esto es posible porque si derivamos la función f2, tendría que ser igual a la derivada de la función f1 más la constante. En términos de que, según el teorema siguiente, toda función cuya derivada es igual a 0 es porque su antiderivada es una función constante. Teniendo en cuenta los teoremas anteriores, f de x más c se le conoce como antiderivada más general de f, dado que al derivar f de x más c se obtiene f de x para cualquier valor de c. Tener presente que al mencionar a f estamos hablando de f mayúscula como la primitiva y f minúscula como la derivada de esa primitiva. Visualicémoslo en un ejemplo. Si f de x es igual a 6x al cuadrado, entonces su primitiva podría ser 2x al cubo más c. Tengamos presente que al derivar f' de x nos daría 2 por 3x a la 2 más 0, dado que la constante su derivada es 0, dando como resultado que la derivada de la primitiva que nos dan es 6x al cuadrado y es en resumen igual a la función f de x relacionada. Por otra parte, si nosotros miramos los procesos de derivación de las funciones constante, identidad y polinómicas, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, etc.,
podemos darnos cuenta de un comportamiento frente a sus derivadas. Cuando decimos derivada de la función constante nos da 0, derivada de la función identidad x nos da 1, derivada de x al cuadrado nos da 2x, x al cubo 3x al cuadrado, etc. Recordemos que esta definición de derivada era la regla de la potencia para la derivada, donde decíamos que era suficiente con descender el exponente n y restarle 1 para hallar la derivada por medio de la regla de potencia. Si este proceso de inducción que utilizamos en la derivada lo aplicamos también en la integral, podemos darnos cuenta que podríamos hallar la antiderivada haciendo el proceso inverso de la derivada. Recordemos algo, si yo tengo la derivada de una función y fuera x a la n, recordemos que para haber hallado este valor habíamos descendido el exponente y habíamos restado 1 a ese exponente. Pero entonces ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a sumar 1 a este exponente. Si lo notamos aquí sería n más 1 y el resultado de esta suma n más 1 lo vamos a colocar como divisor, teniendo en cuenta que es lo contrario al proceso de derivación. Así pues, si yo tengo una función como 6x al cuadrado, entonces es suficiente con sumar a 2, que es el exponente, 1 para que nos diera 3 y ese resultado lo ponemos también como divisor de la expresión. Miren que aquí estamos diciendo que 6x al cuadrado, su antiderivada sería 6x a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque damos 2 más 1 y ese exponente lo ponemos como denominador. 2 más 1 sería 3. Por efecto de la simplificación, tercera de 6 da 2 y tercera de 3 da 1 y por ende el resultado es que la primitiva sería 2x al cubo más c. En aras de que sea la primitiva más general, dando que estamos entregando una constante. Aquí vemos ampliamente el proceso con las potencias, como queríamos demostrar que esta era la primitiva de esa función. Otra manera de escribir esto es utilizando este símbolo, el símbolo de antiderivada. Vemos que es una especie de S alargada acompañada del diferencial de x. Este diferencial dependerá de la variable independiente de la cual esté definida la función. Si es f de y, pues sería con dy, si es f de t, con dt, etcétera, etcétera. Entonces leemos esto como antiderivada de la función f de x es igual a la primitiva f de x más la constante c. Algunos ejemplos. Si yo voy a encontrar la antiderivada de 5x al cuadrado, de x a la 5, perdón, entonces es suficiente con sumar 1 a 5, que es el exponente, y este resultado colocarlo como el denominador, 5 más 1, quedándonos como x a la 6 sobre 6. Sin olvidar que debemos agregar a c, porque sería la antiderivada más general. Lo mismo si este fuera x a la menos 5, lo único que tendríamos que tener en cuenta es que hay dos signos contrarios, menos 5 más 1, y el resultado sería negativo. Como no está bien visto dejar exponentes negativos, colocamos este exponente 4 en el denominador. Y nos quedamos con una duda que resolveremos en el siguiente video. ¿Qué pasa cuando la integral o antiderivada, porque así también la hemos denominado, es de la expresión x a la menos 1? Si yo aplico la regla que hemos visto, nos damos cuenta que no es posible hacer esta expresión. Menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1 y agregar c, como lo habíamos hecho en la anterior. Porque esto quedaría con x a la 0 sobre 0 y la división por 0 no es posible. O sea, no podemos hacer esta expresión cuando x está elevado a la menos 1, o mejor dicho, cuando n es menos 1. Veremos en el próximo video cómo resolver esta expresión, pero resulta de algo que ya conocíamos en las derivadas. Muchas gracias.